arranquemos con un dato respecto al tema del curso. Eh, es cierto que la asistencia no va a determinar quiénes pasan, ni afecta en definitiva a ningún estudiante, porque nadie va a perder por faltas. Pero sí vamos a trabajar sobre la base de asistencia, perdón, en clase. Es decir, de a poco yo voy a darme cuenta cómo están ustedes con los temas, con su participación, sea a lo marginal que es esto, que sí es marginal este tipo de comunicación. Hay una niña. Vamos a ir viendo cómo actúan. Entonces, traten de participar lo que más puedan. Ginger Delgado, Manuel Montero, Melanie Fonseca, por favor. John Rivera, traten de participar lo que más puedan. Prefiero que estén con la cámara, aunque estén un poco incómodos, estén en algún lugar no muy simpático, digamos. Escríbele al profesor por internet. Deja el teléfono de mi mamá para preguntar. Lo que sí les pido es los micrófonos sí tenerlos apagados. Eso es todo. Solamente cuando van a hablar, está bien, pongan el micrófono e incluso pueden interrumpir, no necesitan levantar la mano. ¿De acuerdo? Catherine Mantuano, no sé si estamos de acuerdo. Montero está por ahí. Manuel. Ginger Delgado. Buenos días, profesor. Usted. Yo no sé, pregunta la cara. Bueno. No, John no, está estaba ahí. viendo, el profesor no se conectó. John Rivera está por ahí. Catherine, tienes activado el micrófono. Profesor, buenos días. John, no te puedo escuchar. Profesor, John, buenos días. ¿cómo está? Bien, Si todo puede, bien. John, prenda la cámara, traten de prender todas las cámaras para tener una idea de que están ahí. Insisto, este es un georreferenciador de cómo van y cuánto participan, porque sí es importante esto, la participación en clase. Pero no solo que es importante, es vital. Entonces, yo voy a tomar en cuenta este tipo de actuaciones. Esto está grabado, entonces de todas formas yo voy a darme cuenta a la larga quién ha participado, quién no ha participado. Lo importante es que estén aquí. Para mí es importante por varias razones, para comprobar si han leído y también para ver, bueno, qué interés tienen por la materia, que es fundamental, ¿no? John, no sé si algún avance con la novela de Albert Camus. No, profesor, la verdad es que ninguno. No ha tenido tiempo. ¿Quién empezó a leer la novela de Albert Camus o de Albert Camus? Nayeli, tal vez. No, profesor, pero estaba leyendo el otro libro. Ya. ¿Qué le parece el libro de Vallejo, el de Raúl Vallejo? Bueno, se sirve bastante. Creo que es un buen material para trabajar con usted. Sí, se entiende. Les cuento que el otro día conversé con él, con Raúl Vallejo, justamente. Él fue mi director de tesis en la Universidad Andina. Un tipo muy
muy buena onda y claro, afiné un poco algunos conceptos que necesitaba afinar porque siempre hay que estar yendo y viniendo con los conceptos. Em, lo que sí les puedo decir es que Vallejo lo que maneja es un esquema, ¿no? Para armar los ensayos. Eso es fundamental, ¿no? No sé, por ahí un ruidito, apagar por favor los micrófonos. Él maneja un esquema. Los esquemas sirven para articular, organizar, pero son esquemas igual, ojo. Hay que encontrarle el ritmo a cada uno de sus escritos, ¿ya? A ver. Janet Macías, por favor, cerrar el micrófono. Chicos, hay que encontrarle el ritmo, el timing a su escritura. John, hay que encontrarle el ritmo. Ginger, hay que encontrarle el ritmo. Es decir, ustedes deben encontrar una forma de redactar cada vez más natural. ¿Se escucha bien? Sí. Profesor, con respecto a lo que usted dice acerca de eso, de que vamos a aprender cómo a redactar naturalmente, leyendo leyendo el primer capítulo acerca de las barreras las barreras que hay, muchas veces no se logra eso. O sea, me refiero a que nos vamos a encontrar con el subjetivismo. Entonces, yo creo que en muchas ocasiones no se logra ser totalmente objetivo al momento de redactar algo, al momento de escribir algo. Bueno, lo que dice el autor mismo, ¿no? Él menciona que no se logra un 100% de subjetividad, perdón, de objetividad, que la subjetividad siempre de una u otra forma nos alcanza y terminamos en alguna parte mostrando nuestro lado subjetivo. Ustedes son estudiantes de psicología, ustedes saben el peso del inconsciente, ¿no? El inconsciente marca mucho nuestros actos y de hecho marcará mucho también cómo trabajamos académicamente. Sin embargo, nosotros conscientemente podemos organizar un escrito lo más cercano a un escrito científico, de carácter científico, es decir, lo más objetivo posible, lo más comprobable, sin caer justamente en las barreras que menciona Vallejo, ¿no? Entonces, aquí es fundamental, por ejemplo, lo que menciona al final, que dice, la investigación es un continuo proceso de selección, primero de las fuentes y luego de las notas que uno ha tomado de tales fuentes. ¿Qué quiere decir esto? Que uno si está investigando algo, por ejemplo, sobre el complejo de Edipo, si no menciona algo de Margaret Mead o se pasa por, ni la menciona, es decir, Margaret Mead, ustedes saben que tiene una teoría bastante diferente respecto al complejo de Edipo, incluso está en contra del complejo de Edipo. ¿Se acuerdan ustedes lo que plantea Margaret Mead? Recuerden, Margaret Mead lo que planteaba es que en determinadas culturas en Oceanía, los chicos, los niños crecían con los tíos y no existía una tensión entre padre e hijo. Ya cuando los chicos eran adolescentes, les entregaban las madres a sus padres para que les enseñen a cazar,
¿Se acuerdan de eso? Hablaba también de que la adolescencia no era una etapa traumática ni violenta en los chicos ahí de Oceanía. Es decir, rompe el esquema de Freud, la teoría de Margaret Mead. En definitiva, lo que está diciendo es que depende de la cultura, depende de qué tipo de cultura. Si estás en una cultura occidental, es muy probable que exista el complejo de Edipo, pero si estás en una cultura no occidental, es posible que el complejo de Edipo quede en un segundo plano, como lo ha comprobado Margaret Mead. Entonces, tomar en cuenta eso es importante, ¿no? Es muy importante. O sea, si ustedes van a hacer una investigación sobre el complejo de Edipo, ustedes tienen que mencionar a Margaret Mead. Ubicar una parte en la que diga, bueno, Margaret Mead plantea esto, pero esto se puede, sin embargo, nosotros consideramos que en este caso no se aplica a nuestra investigación por tal razón, ¿ya? Es decir, ustedes pueden hablar de que conocen la teoría de Margaret Mead, pero que también están conscientes de que para su objetivo de la investigación, eso no obsta para que sigan adelante con lo que están proponiendo. No sé si me entiendo, no sé si se entiende, eh, Nayeli. Sí, pero así como usted dice, por ejemplo, el mencionarla, bueno, en ese caso decir eso es como también caer en etnocentrismo, porque se está hablando de una cultura en específico y obviamente no aplica a todas. Es lo que se está diciendo. O sea, es dependiendo también de la investigación. Y yo siento que eso, que los postulados y las teorías que se toman en una investigación van a depender de a dónde nosotros nos estamos dirigiendo con nuestra tesis o lo que estamos realizando, y depende también de la cultura que estemos analizando. Bueno, estoy de acuerdo con usted, Nayeli, pero bueno, más que con el etnocentrismo, el tema tiene que ver con el tema de que hay otra propuesta. Es decir, no importa si es etnocéntrica, aunque no creo que sea la teoría de Margaret Mead etnocéntrica, lo que hace Margaret Mead es mostrar otro lado de la realidad. Dice, bueno, otro pueblo, en otros pueblos, el complejo de Edipo no existe, ¿ya? Y de pronto es cierto, si vamos a vivir allá, donde estuvo Margaret Mead en Oceanía, en esas culturas, en esas tribus, podemos observar que el complejo de Edipo no se da, ¿no? No, Entonces, claro, es lo que le digo, que si tomamos solo la postura de ella, o sea, si tomamos una postura en específico, estaríamos cayendo en etnocentrismo. Es como, bueno, muchos casos para hablar sobre eso se toma a Sigmund Freud como referente. Ya, y él habla así acerca del complejo de Edipo y todo, y él lo que hace es como, o sea, él postula que de verdad todos pasan por eso, pero como usted lo dijo, Margaret, ella nos da otra realidad, o sea, que no todas las culturas son iguales. A eso es a lo que yo voy, que nuestras investigaciones tienen que ir dirigidas al tipo de cultura en la que estemos analizando. sí, 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 bueno, estoy de acuerdo con usted, ¿no? Estoy de acuerdo con usted, lo que usted dice es muy cierto, ¿no? Eh, Margaret Mead, en definitiva, lo que está diciendo es, esta es una, una forma de entender la adolescencia diferente, una forma de entender la relación padre-hijo diferente, y eso no obsta que existan otras formas. Sin embargo, lo que está diciendo también es que el complejo de Edipo no es universal, ¿ya? La teoría
El complejo de Edipo no es universal porque no es aplicable a todos los casos y a todos los pueblos. Y eso sí me parece que es algo real, totalmente real. El complejo de Edipo puede ser aplicable a una gran cantidad de casos y de situaciones, pero no es totalmente universal. Aquí entraríamos en dos categorías de las que habla Vallejo: etnocentrismo, por un lado, y el famoso autoritarismo, que también lo menciona. Vamos a hablar sobre esos dos temas. ¿Qué se entiende por etnocentrismo? Bueno, el centrismo es cuando ponemos nosotros nuestras creencias, prácticamente nuestra cultura por encima del resto. Por ejemplo, bueno, ahí había un ejemplo acerca de que no porque las personas, no porque las personas del campo vengan a la ciudad significa que son ignorantes o que no sean cultos. Eh, Tiene que ver con eso, con la cultura, con la etnia de cada persona. O sea, no hay que caer en aquello de poner ciertas culturas como ejemplo para todas, o que porque en un lugar son cristianos, en un lugar el cristianismo es lo que predomina, no significa que en todas las culturas vaya a predominar lo mismo. Correcto, correcto. Totalmente de acuerdo. Eso es etnocentrismo, básicamente. No sé si se entiende. Es erigir valores, los valores donde uno creció, como los valores fundamentales, supremos, ¿no? Es decir, si uno creció en la costa, el serrano, por ejemplo, tiene que ser visto como una persona en la que hay que desconfiar porque tiene valores inferiores o es una persona que puede aparecer como taimada, etc. Viceversa, si yo crezco en Quito, soy capitalino, tengo que ver a la gente de la provincia como gente atrasada, ignorante, etc. Todo eso es etnocentrismo. Uno llega a Manabí y se encuentra con estudiantes más brillantes que los que ha tenido en la Universidad de San Francisco o en la Católica, ¿ya? Entonces, ¿cómo se da eso? Justamente se da porque esa es la realidad, porque no todo es lo que uno prefigura sobre la base de algunas categorías. El etnocentrismo justamente se basa en eso, en diferenciar a las personas sin ningún tipo de investigación, ¿ya? Es decir, nosotros no podemos generalizar y decir todos los manabitas son atrasados o todos los manabitas no tienen educación o todos los choneños, qué sé yo, usan machete. No, no se puede caer en generalizaciones. Hay que hacer una investigación real sobre el tema. Eh, Ustedes tienen que siempre profundizar en lo que es el tema científico, es decir, usar herramientas científicas, comprobarlo con autores, comprobarlo con estadísticas, comprobarlo con el tema incluso histórico, usando datos históricos, ¿no? No sé, Viviana, bienvenida. ¿Se entiende esta parte? Sí, sí, yo sí entendí lo que es el etnocentrismo, que es prácticamente creer que nuestra cultura es la única y como que la suprema a la que muchos tienen que respetar. Correcto, correcto. Eso es etnocentrismo. Trabajar mucho sobre la base también de lo que es el estereotipo. Ahí vamos generando estereotipos. Está muy vinculado etnocentrismo con estereotipo. Creamos estereotipos sobre lo que es una persona o sobre lo que es un pueblo, ¿ya? Entonces eso genera y ha generado mucha violencia. Miren lo que pasa en Estados Unidos ahora. ¿Por qué se da ese estallido de violencia?
qué triste, qué doloroso. Esa catarsis, por un lado, nos puede llenar de emoción, pero eso de ver a los chicos rompiendo vitrinas por todas partes, ¿qué es? John, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que fue, como se dice, fue una gota que ya derramó el vaso. Estados Unidos ya tiene antecedentes de racismo desde muy antes. Y ahorita la gente está muy sensible, está muy sensibilizada. Y se puede ver en redes sociales, se aprende con más cosas. Y si le das un hecho importante, como fue la muerte de este Floyd, que el video sí fue muy feo. Incluso el chico del video le decía como, le decía al policía, que Sí, no lo hace claro. por... Oye, verga. No, no, es totalmente de acuerdo con John. Lo que dice John es cierto. El video es tenaz, muestra el nivel de violencia y de terrorismo de Estado que existía en Estados Unidos, que existe en Estados Unidos. Cómo ha sido la policía desde hace, bueno, la policía del Estado desde hace siglos, desde que trajeron a los negros, desde que empezó la esclavitud en América. Eso no ha parado. Y obviamente lo que decía una chica, una de las dirigentes afroamericanas, me parece muy cierto, muy real. Ustedes son los violentos, decía. Ustedes nos enseñaron a ser violentos. Ustedes nos enseñaron la palabra violencia. Ustedes son los saqueadores. Ustedes nos han enseñado a saquear. Ustedes nos han saqueado durante siglos. No me importa que arda Macy's, que arda, bueno, otros supermercados, otros almacenes, porque esa gente nunca ha hecho nada por nosotros. Cuando han matado a algún compañero, hermano nuestro, no han hecho nada, es lo que decía la chica. Lo decía con mucha claridad. Entonces, ese tipo de mensajes que son reales, calaron obviamente en la población se rebeló, la población negra se rebeló, y toda la población blanca que también se sentía de una u otra forma oprimida, identificada con ese discurso, se juntó, porque no solamente son negros, ustedes se dan, chequean, revisan los videos, van a encontrar que hay blancos, negros, asiáticos, es casi universal lo que estamos viendo, ahí hay una rebelión popular impresionante. Entonces, lo que empezó como una situación, digamos, aparentemente controlable, terminó en una verdadera locura colectiva. Sí. E incluso en este momento Donald Trump está escondido. Donald Trump ha tenido que meterse en un búnker para preservar su vida porque teme por su vida. Es muy cobarde porque hay que decir las cosas por su nombre. Trump es un cobarde. Trump enardece a la gente, la amenaza por Twitter. Dijo, a los 2 días lo que dijo, empiezan los saqueos, empiezan los disparos. Es decir, empezó a trabajar la parte de la psiquis con el miedo, ¿no? Es decir, ustedes quieren rebelarse, yo les suelto los perros, yo les disparo. Trabajar la psiquis del miedo, ¿no? Entonces enseguida la gente se rebeló. Aquí estamos. Y obviamente Macy's, todos los almacenes más y los almacenes más costosos de Manhattan están siendo saqueados. No sé si vieron alguna imagen de eso. Es impresionante cómo en Manhattan están saqueándolo todo. Pero lo que es real es que la gente, los dueños de esos locales, no es que pierden, tienen todo asegurado. Es gente con tanto dinero, créanme, con tanto dinero,
que realmente no pierde nada, o sea, les importa un comino, ¿ya? ¿Saben la diferencia entre el promedio de ingresos de una familia blanca y una familia negra? Es 10 veces menor el ingresos de una familia negra que el de una familia blanca. Entonces, eso se llama violencia económica. Y lo que han trabajado siempre es en Estados Unidos sobre la base de la violencia económica, el terrorismo de Estado, y eso es racismo puro, racismo de la peor calaña. Entonces, al negro lo han tenido siempre como delincuente, estigmatizado, estereotipado, como el vago, el delincuente. Eres negro y usas gorra y ya eres drogadicto o consumidor de crack. No sé, Joel Ponce, a ver si nos dice algo. Joel. Manuel Montero. Chicos, lo que sí les pido es no me hagan ese tipo de chistes de llegar y poner el celular en modo Zoom e irse. No es una buena política. Es un poquito, incluso es una falta de educación. No me molesta si están desayunando, si están comiendo algo, si están con camiseta. Bueno, el tema es que tengamos un contacto, un acercamiento, que exista intercambio de ideas. John, ¿cree usted que esto de los estereotipos tan arraigados pueda ser superado algún rato? Mm, perdón, antes que me fui, que se me descargó la computadora. Y iba a decir que yo creo que en algún momento sí. Me gusta pensar que la discriminación y los estereotipos son problemas de una generación anterior a la nuestra y que la nuestra es un poco más tolerante, un poco más, podríamos decir un poco más apartada de todo ese aire de discriminación con los homosexuales, con los negros, con los extranjeros, con un poco. Entonces creo que pronto se va a acabar la discriminación, pero una generación, quizás dos, de, de, per- de, perma- de que se siga promoviendo permanentemente el respeto, la igualdad. Pero mira, los Beatles, ustedes saben, los Beatles, John Lennon y tantos escritores, músicos, artistas hicieron verdaderas obras de arte. Imagine, por ejemplo, para, bueno, buscar un mundo de paz, para que la gente cambie su actitud respecto a lo que es la raza. Y claro, pensamos que de a poco la gente iba a cambiar su forma de pensar, valga la redundancia, pero la policía sigue actuando igual. ¿Por qué razón? Por la educación, porque es educada de la misma manera, es decir, son educados de una forma tal que están ya condenados a ser verdaderos salvajes, verdaderas bestias, bestias destructoras, ¿no? La forma como lo matan a Floyd es una cosa escalofriante, ¿no? Escalofriante. Un tipo despiadado totalmente. Yo no veo ahí un ápice de humanidad. No sé, no sé si Julieta tiene algo que decir. Bueno, profesor, con respecto de lo que usted dijo, yo creo que nosotros los seres humanos somos culpables porque aún en la actualidad se ve que nosotros generalizamos por la perspectiva de una persona, solamente por su apariencia física. Entonces,
aún existiendo esto, o sea, no va a haber una igualdad. Seguimos trabajando con estereotipos y eso es terrible, eso es real. Estados Unidos ha sido una muestra brutal de cómo se trabaja con estereotipos, cómo se vive con estereotipos, cómo se ejerce el poder sobre la base de estereotipos. Entonces, es el momento de hacer algo, porque las respuestas después terminan siendo demasiado violentas, ultra violentas, más violentas que las que tiene el poder. Y el costo social, el costo de vidas será terrible ya cuando empiece el toque de queda. Esperemos que no. Sé que han muerto algunas personas, esperemos que ya no muera nadie más, que se logre algún tipo de acuerdo, pero me parece bastante difícil también eso, ¿no? Lo que podría solucionar es que enjuicien rápidamente a este policía, que lo metan a la cárcel, pero que exista también algún tipo de cambio ya en la estructura de distribución de la riqueza en Estados Unidos respecto a blancos negros, se suba un poco el sueldo básico, que es bajo, ¿no? El que gana un norteamericano es bajísimo. Profesor, una pregunta. Sí, sí, sí. Cuando estaba Obama en la presidencia, las cosas eran así, igual que ahora con Trump. No cambiaron mucho, casi no cambiaron. Es una muy buena pregunta, porque Obama no rompió las estructuras de poder. Las estructuras de poder son estructuras económicas que organizan y articulan todos los aparatos represivos, como la policía, por ejemplo. La policía, el ejército. Obama igual tuvo una cantidad de intervenciones militares en varios países del mundo. El ejército actuó igual. Si patean a un palestino o patean a un afgano, es lo mismo. Van a terminar pateando a un norteamericano, a un afroamericano, a un latino, ¿no? Entonces, la visión esa belicosa de los norteamericanos está ahí, el chip ese está ahí, es terrible, ¿no? Es un chip, el chip de la violencia, ¿no? Por eso es que la dirigente norteamericana dice, ustedes nos enseñaron la palabra violencia, ustedes nos enseñaron a ser violentos, ustedes nos han saqueado, ustedes siempre nos han saqueado, no nos hablen de saqueos. Y ahí está es real. Además, ¿qué tipo de diversión les han dado? Diversiones ultra violentas, Nintendo, todos los juegos posibles de PlayStation, cargados de juegos recontra violentos, donde la muerte siempre es un tipo de ficción, pero que está ahí presente y hay que matar para ganar. Entonces, de a poco el niño va creciendo con eso. Por eso tantas masacres, tantas matanzas en los colegios, el uso de armas. Creo que con ustedes vimos el documental sobre el uso de armas y sobre Columbine. Me parece que con ustedes lo vimos, ¿no? Liviana, ¿se acuerda tal vez? Ginger. La verdad Sí. que no recuerdo. Yo tampoco recuerdo, o sea, recuerdo algo, pero no sé si es eso. Bueno, es Bowling for Columbine. Bowling for Columbine es una muy buen documental. Si pueden, véanlo. Debe estar abierto ya en YouTube sobre la historia de los chicos que hicieron una de las masacres más terribles en Columbine, una ciudad pequeña en Estados Unidos. Vamos, continuemos. Esto del estereotipo es algo que está vinculado entonces al etnocentrismo. Tenemos el subjetivismo. El subjetivismo
es lo que mencionaba la compañera presidenta, perdón, Viviana no fue la expresidenta. Consiste en juzgar los hechos observados tomando como base la afectividad favorable o adversa. Estamos hablando de trabajar un texto científico, académico, sobre la base de nuestros afectos, emociones, dejar que nuestras emociones ganen a la parte racional, dejarnos vencer por nuestras emociones. Nuestras emociones nos pueden desbordar. Es decir, en este momento estamos con un tipo de emoción adrenalínica respecto al tema de lo que está pasando en Estados Unidos. Pero también tendríamos que hacer un sopesamiento de cómo está la situación, por ejemplo, de educación de de la población afroamericana, de cuáles son los niveles de consumo de drogas, de cuáles son los niveles de violencia doméstica. Es decir, habría que hacer un sopesamiento siempre que vamos a hacer una investigación. Es decir, no caer en esa facilidad que es el subjetivismo. El subjetivismo es dejarnos investigar solamente sobre la base de que nos gusta o no nos gusta, lo que nos atrae o no nos atrae. Y quitarnos o hacernos razonar menos, ¿no? Porque obviamente una visión subjetiva es una visión poco razonada, ¿no? El amigo Vallejo plantea que una variante del subjetivismo es el impresionismo. ¿Se acuerdan qué es impresionismo? Joel Ponce, a ver si aparece. Wendy Ortiz. Bueno, impresionismo consiste en afirmar de toda una clase de gente o de un grupo de hechos lo que únicamente nos consta de una persona. Si yo conozco una profesora de psicoanálisis que me cae mal, voy a decir, el psicoanálisis no sirve para nada, es una basura. ¿Ya? Hoy daba otro ejemplo, daba otro ejemplo acerca de los banqueros. O sea que a partir de la crisis de 1999 se decía que como un banquero, o sea, robó, entonces ahora se consideraba a todos los banqueros ladrones. Correcto, sí. Entonces es como generalizar una creencia, o sea, solo porque esa persona hizo algo malo, ya cree que toda la familia es así. Es una manera de generalizar. Sí, es una generalización, un facilismo teórico, porque obviamente con este tipo de generalizaciones no llegamos a ninguna parte, solamente estamos cayendo en un facilismo teórico que no ayuda a la ciencia. Lo otro es el autoritarismo, que menciona Vallejo. El autoritarismo consiste en aceptar como verdadera una afirmación porque la ha dicho una persona de cierta importancia. En el caso, por ejemplo, de psicología, si alguien empieza a trabajar una teoría, una tesis, y se basa en Vygotsky, y solo Vygotsky, por aquí Vygotsky, es que lo dijo Vygotsky, es decir, no hay un sopesamiento, es decir, Vygotsky sí está bien, es un buen psicólogo, pero no es el non plus ultra, siempre hay que hacer un sopesamiento de lo que dice él y lo que han dicho algunos otros teóricos, otros psicólogos respecto a un tema parecido.
lo dicho antes, lo mencionado antes en el tema de el complejo de Edipo, sería interesante siempre hacer una teoría o hacer una investigación respecto al complejo de Edipo y mencionar a Margaret Mead, ¿no? Porque Margaret Mead tiene una visión diferente, comprobada científicamente también, ¿no? Entonces, ahí funciona el tema del autoritarismo. No basta con decir, lo dijo Freud. Si estoy haciendo una investigación sobre economía política, lo dijo Marx. Entonces, ya es un hecho, lo dijo Marx. Son autores muy importantes, pero no basta eso. Tenemos que tener eso claro, ¿no? No sé si Nayeli tiene algo que decir. Yo creo que en muchos casos los docentes también caen en eso, en como ellos obviamente tienen cierta autoridad sobre nosotros, entonces ellos nos hablan de cierto autor y si nosotros le llegamos a mencionar a otro, pues ellos no lo aceptan. Entonces, eso también, se cae en autoritarismo cuando se cree que los juicios que ellos tienen son irrebatibles, de que no hay otro autor que pueda defender lo contrario o que tenga otra verdad. Bueno, me consta, he conversado con algunos, sí, me consta, totalmente de acuerdo. Eso refleja pobreza intelectual, refleja también hasta cierto punto un nivel de falta de empatía con los estudiantes, porque hay estudiantes que a veces superan al maestro, no a veces, muchas veces. El estudiante va más allá, me ha pasado, me han superado, y me ha emocionado mucho eso. Pero hay profesores que no, que siempre quieren tener la razón y a como dé lugar quieren tener la razón. No, esto es así porque es así. No, es que esto está en el manual tal. Y no. Y yo he visto incluso otros debates por ahí de estudiantes que rebaten con algún profesor, no menciono nombres, y rebaten bien y le hacían algún tipo de cuestionamiento bien hecho. Después ya se iban los estudiantes, hablaba con el profesor, le decía, oye, pero me parecían buenas argumentaciones. No, que por aquí, que por allá, que no, hermano, no. Que por aquí. Lo cierto ahí es que se está cayendo en un autoritarismo que no le hace bien a la ciencia, porque el profesor no tiene la última palabra, el profesor solamente es aquí una especie de catalizador de conocimientos. Yo no tengo la última palabra. Ustedes saben más de psicología que yo, obviamente, en este momento. Yo puedo dominar algunas disciplinas, tener algún dominio sobre antropología, tengo un dominio sobre lo que es la redacción de textos, porque estoy escribiendo permanentemente para una revista, entonces ya se me ha hecho para mí una disciplina. Renata Balseca, bienvenida. Es un poquito temprano, pero... Como les decía, es real lo que tú has dicho, Nayeli, totalmente real. Los chicos muchas veces superan al maestro, pero esta visión autoritaria no facilita que exista un diálogo académico fluido. Entonces, ¿qué se genera? Es miedo. Y porque después en las notas se verifica que obviamente el estudiante que un poco plantea otro tipo de opción es visto como una amenaza para el profesor, a la autoridad, ¿no? Cuidado que
Cuidado que se burlen de Vallejo, de Raúl Vallejo, porque ahí sí, cuando yo lo que estoy es planteándoles una guía, justamente dice Manual de Escritura Académica, este es un manual, una guía, no es la última palabra, obviamente es una forma de escribir, una forma de organizar sus ideas, organizar sus artículos, pero no es la única forma, eso que quede claro, ¿no? Renata, no sé si nos puedes decir algo. Oiga, recién llego, me estoy poniendo al día. Ah, qué bueno, Renata. Puedes prender la cámara, a ver si... Es que recién me levanto, oiga. Déjame por lo menos arreglarme. No, no, no tiene que arreglarse, estamos todos así igual. Recuerde que esta es una etapa diferente. O sea, aquí nadie se Ay, arregla. En la época de la pandemia nadie se arregla. bueno, verá, qué vergüenza, yo sí. Es cool estar así. Es muy cool. Exacto, así es la forma, sin maquillaje, perfecto. Si me quedé estoy, pero mira las caras. No, no puedo, no puedo. ¿Por qué he hecho? Está bien, muy bien. Sin maquillaje mejor siempre. Las chicas sin Yo la veo maquillaje. igualita. Renata, hay que tratar de no olvidar, yo sé que la pandemia nos ha cambiado la temporalidad, pero hay que tratar de ubicarnos que tenemos clases a las 7 de la mañana. Yo voy a tratar de que sea a las 8 la clase de la conexión del vídeo, conferencia, pero traten de estar más, ¿sí? Porque sí vale, es decir, sí va a tener un valor en lo que es participación de clase, Renata. Entonces, sí quisiera verte la próxima vez a las 8, ¿no? Ya, ok. Profesor, entonces todos los días lunes a las 8 vamos a tener reunión con usted. Puede ser 7:45, 8, ¿ya? Pero el Es, día lunes fijo. digamos, exacto, un día, porque yo al menos no sé qué era hoy. A mí me llamaron Yo- diciéndome que había clase porque yo ni por enterada. exacto, a mí me pasó igual. Y A ver, me pero desperté por obra y gracia del Espíritu Santo, porque tienen el realmente... horario, chicos. Recuerden que tienen un horario también. Y el horario existe. El horario está ahí. O sea, el horario, de lo que yo Sí, entiendo es pero es que se supone que nosotros tenemos que organizarnos con usted y Ah, elegir, o sea, un horario específico porque ese no es un horario fijo. es un horario de... Es un horario estándar porque se supone que las clases son asincrónicas y sincrónicas, pero por eso tenemos que ponernos de acuerdo con usted. Bueno, vamos a dejarlo Ginger, a las pero 8 de la mañana, ¿les parece? Sí, si quieren un poco antes, no hay problema, ¿ya? a las 8. Para esta. Viviana, pero de cierta manera los horarios como que sí se están respetando, porque si nos damos cuenta, los docentes escogen el día que nos vamos a reunir de acuerdo al horario De acuerdo que al horario, es Yo verdad. voy a la sentada ahí. Sí, pero al menos que nos diga qué día es el que vamos a tener la reunión, porque hoy día no es el único día que tenemos con él. Ya, Tenemos por el eso. día lunes y tenemos el día martes, ¿no? Ujú. Ya, pues entonces va a ser lunes y martes a las 8 de la mañana. ¿Ya? ¿Les parece? Vamos a tener una hora Pues sí. de esta... Rosemary hace así. Muy bien, Rosemary. ¿Está de acuerdo, Rosemary? Está de acuerdo entonces, ¿no? Que no se te entiende. Vamos con lo siguiente, por favor, el dogmatismo. Escríbelo porque no se te entiende nada de lo que dices, Rose. El dogmatismo. ¿Qué es el dogmatismo? Esto es importante, es otro tema que trató Vallejo. Míreme, Renata, vea mi pelo. Esto sí es monstruoso. Hoy día ya pedí hasta que venga una peluquera a la casa. Ya, esto es para asustarse, para decir, chuta, pobrecito. Esto sí da miedo ya. Yo salgo a la calle y me disparan. A ver, dogmatismo. Erigir fórmulas que expresan conocimientos
en verdades indiscutibles al margen del estudio, la crítica y la discusión. Por ejemplo, si sentenciamos algo porque está escrito en la Biblia o está en otro libro como el Torá o el Corán, estamos hablando de dogmatismo. Y decimos, no, ahí no hay debate, no se debate porque está en la Biblia. Una mujer infiel tiene que ir al infierno. No se debate, está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Así que no se puede debatir eso. Eso lo van a encontrar muy fácilmente en el día a día con abuelitos, de pronto incluso con sus padres, que deben manejar muchos dogmas. A veces pasa eso, lamentablemente. Espero que no. Cuando una persona ha crecido sobre la base de dogmas, pierde la perspectiva de lo que es la universalidad. La universalidad es la ciencia, básicamente. Una ciencia es universal. Una ciencia recibe cualquier tipo de información, no la discrimina. Una ciencia utiliza la información de un lado, de otro lado, la toma como un dato, como una referencia. No existe una escala de valores, esto es mejor, esto es peor, esto es oriental, esto es occidental, esto es cristiano, esto es musulmán. No, esto es afroamericano, esto es escandinavo, no. Es decir, ustedes cuando trabajan científicamente no pueden estar vinculados a ningún dogma. Y espero que jamás tengan una visión dogmática, porque si son Profesor, dogmáticos, sí. ¿el dogmatismo siempre va a tener que ver con estas cuestiones religiosas? ¿O también con Básicamente tiene un que ver tipo de libro? básicamente está atado al tema religioso, pero también puede ser ubicado dentro de algunos libros sobre algunas ciencias, ¿no? Es decir, podemos hablar de gente dogmática en el tema de psicoanálisis, en el tema de marxismo, de algunas corrientes, de algunas ciencias, donde el autor, ya cayendo en el famoso autoritarismo, simplemente dice, es que este autor lo dijo, entonces eso es y punto, ¿no? Eso también es un dogma. O sea, autoritarismo y dogmatismo van de la mano. Etnocentrismo, subjetivismo, autoritarismo, dogmatismo están muy, muy vinculados. Incluso podrían a veces parecerse demasiado, ¿no? El punto central, ¿en qué se parecen todas estas barreras? Es en el siguiente. Nos hacen perder la objetividad respecto a lo que estamos investigando. Perdemos objetividad. La objetividad está trazada por los hechos. Los hechos son los que dicen esto es, esto no es. Si ustedes trabajan, por ejemplo, con un grupo de chicos autistas y llegan a determinadas conclusiones sobre la base de su contacto diario con los chicos y sobre la base de la aplicación de determinados estímulos para, para obtener respuestas y las obtienen, ustedes pueden levantar una teoría. Ustedes pueden refutar a Freud, pueden refutar a cualquier otro autor. Ustedes, sobre la base de su experiencia, de su investigación, pueden refutar a cualquier autor. No existen verdades preestablecidas. En la ciencia no existe ninguna verdad preestablecida. Por eso es que el pensamiento científico es fascinante. Cada autor que ha aportado con un grano de arena sigue siendo un referente. Es un referente, nada más.
pero no es la verdad. No existen verdades últimas en esto. No existe el famoso non plus ultra. ¿Se entiende? Catherine Mantuano. Non plus ultra. Nada más allá. Es decir, la palabra del profesor Ron es no, el non plus ultra de esto. No. El profesor Ron es el puto amo de esto. No. El profesor Ron solamente tiene algunas ideas. El profesor Ron les puede dar algunos datos, algunos tips para que ustedes organicen su trabajo académico y para que puedan redactar mejor. Bien, para terminar, ir cerrando, prejuicio y subjetividad son los elementos que enfrenta la integridad científica. Insisto en el tema de integridad científica, cuando ustedes están investigando algo, ustedes investigan, por ejemplo, un tema con respecto al racismo y obviamente quieren entrar en Está bonito el tema de las cámaras, ¿no? John, tócate. Tú tienes... tocabas la guitarra también, ¿no, John? No. ¿No? ¿Quién le dijo eso? Mira, esos son los estereotipos que uno se mete, ¿no? Uno le ve a John así con el pelo largo, dice, este chico debe ser músico. Estereotipos. Full estereotipo. A ver, tenemos que enfrentar con estas barreras lo que es decir, las barreras no permiten un avance sostenido de la ciencia, están del lado del prejuicio y la subjetividad y evitan la integridad científica. Por ejemplo, si yo estoy investigando algo sobre racismo, debería trabajar con algunos autores, no sé, Chomsky. ¿Qué otro autor se les ocurre? Renata, ¿qué se le ocurre? ¿Qué otro autor? No sé, pensé que usted se había quedado trabado. Por Me quedo trabado, sí. eso Chomsky. dice así. Se me vino a la mente otro autor, otro antropólogo. Lo que les puedo decir respecto al tema del racismo es que hay tantas teorías sobre el racismo que no podríamos, si ustedes ya escogen un tipo de propuesta en su investigación, no pueden desconocer lo que plantea otro autor que de pronto plantea algo interesante, bien argumentado. Ustedes tienen que mencionarlo y tienen que, de alguna u otra forma, sopesarlo con lo que está diciendo un autor con el que ustedes están trabajando. Generalmente uno trabaja con uno, dos autores, tres autores que argumentan lo que uno propone. Pero si hay un cuarto autor que está rebatiendo lo que nosotros proponemos, hay que obviamente mostrarlo y decir, bueno, también tenemos este autor que plantea esto, pero en este caso nosotros tenemos este material de investigación o hemos revisado estos archivos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ustedes siempre deben mantener una actitud de integridad científica, mostrando todas las fuentes posibles, todas las posiciones académicas, teóricas posibles, para que esto no suene a un monólogo ya preestablecido, como que ustedes ya tienen ya organizada toda la investigación y esto se vuelve demasiado predecible, ¿no? Entonces, hacen dialogar autores, deben hacer dialogar autores, ¿no?
¿Se entiende lo de hacer dialogar autores, Renata? Como hacerlos, no comparaciones, pero como, no sé cómo explicarlo. Como que, o sea, ay, como que hablen de eso. Au. Oiga, escúcheme. Oiga, le estoy escuchando. No sé. No sé cómo hacerlo, pero que sí entiendo. Pero la idea un poco, ¿cuál es la suya? O sea, yo creo que usted se refiere a como que hacer dialogar autores, hacer que otras personas eh, se interesen por eso, como que refuten o algo así. Por ejemplo, en el tema de racismo tenemos a la teoría de Jane Elliott, que sí deben haberla escuchado, sobre los ojos azules. Les dijo a los niños de un grado, les dijo que los niños de ojos azules eran más inteligentes y hizo un experimento, ¿no? Obviamente con los chicos. Entonces los niños no tardaron mucho tiempo en asumir sus nuevos papeles y asumir como que eran superiores, los niños que tenían ojos azules. Obtuvieron mejores resultados en los exámenes y hasta consiguieron realizar tareas matemáticas y de lectura que antes habían parecido estar fuera de su alcance. Mientras que los ojos marrones fueron utilizados de forma peyorativa, es decir, ella dividió el curso en ojos azules, ojos marrones. Al hacerlo, estaba experimentando, obviamente. Hizo esa experiencia y lo que logró es darse cuenta que el prejuicio tenía un peso impresionante. Actuaba como un placebo emocional y hacía que la gente actúe de una forma muy diferente. Estamos hablando de chicos de 8 años, ¿no? Niños de 8 años. Entonces, poderosísimo, poderosísimo el tema del racismo. Revisen algún rato el experimento de Jane Elliott, que es una muy buena teórica sobre el tema del racismo. Bien, vamos a cerrar ya la clase con un tema que yo ya les había planteado, que armen un pequeño ensayo, a ver si nos ayuda la presidenta, Viviana. ¿Cómo está Héctor? No sé si nos dijo, o sea, antes de que yo llegara, pero a nosotros creo que no nos había mencionado del ensayo. Creo que fue con los chicos del B, porque a ellos sí los vi haciendo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar con un ensayo. Van a escribir un ensayo. Quiero que sea un ensayo, puede ser sobre el tema del racismo. ¿Ya? Tema del racismo. Tema racismo. Pero existe siempre un asunto. Tienen que escoger un asunto. Por ejemplo, en el tema del racismo, ¿cuál sería el asunto? Yo puedo plantear el racismo es un fenómeno que se da por un interés económico para obtener más recursos, para justificar una explotación laboral continua. ¿Ya? Eso sería, por ejemplo, el asunto. Tengo un tema, tengo un asunto y necesito 3 ideas de apoyo. Podría ser
mm, la explotación genera grupos marginales, genera subdesarrollo a nivel académico, genera un tipo de violencia sistemática de parte del Estado y por otro lado genera el deterioro de las condiciones de vida de los grupos afroamericanos. O sea, yo ubico 3 argumentos en la famosa oración principal. La oración principal, recuerden que siempre va en el primer párrafo, ¿no? Ustedes tienen 5 párrafos. Cada párrafo tiene 5 oraciones. Tienen 25 oraciones que deben escribir. Cada oración tiene 2, 3 líneas aproximadamente. Ese es el esquema a utilizar. En el primer párrafo plantean la oración principal, donde están, insisto, 3 ideas de apoyo. Segundo párrafo, desarrollan la idea de apoyo número 1. Tercer párrafo, desarrollan la idea de apoyo número 2. Cuarto párrafo, desarrollan la idea de apoyo número 3. Y quinto párrafo, cierran con la conclusión, donde ustedes, en definitiva, demuestran, después de todo lo que han dado, han desarrollado, y dicen, bueno, por tal razón creo que el racismo es una expresión del sistema, puede ser capitalista, para articular relaciones de explotación entre grupos que podrían ser entre grupos que poseen recursos y grupos que están totalmente marginados de educación, de salud, de vivienda. No sé si se entiende. ¿Hay alguna pregunta respecto al tipo de ensayo que van a hacer? ¿Para cuándo lo quiere, profesor? Profesor, ¿puedes repetir? Es que a mí se me fue el internet. No lo escuché. Correcto, Melissa. A ver, les voy a cambiar el tema, porque sí, estaba con un tema un poco más manejable. Este del racismo podría ser un poquito más complejo. ¿Ya? Lo dejo abierto si quieren utilizarlo. ¿Ya? La pandemia. ¿Ya? La pandemia es el tema, el asunto. Yo te vengo cantidad de cuestiones de las que puedo hablar con la pandemia. A ver, Julieta, ¿qué le viene a la mente? Pandemia, ¿con qué relaciona usted? Muerte. Exacto, muerte, pero algo más podría ser El sistema de salud. Crisis sanitaria, Crisis crisis Impacto económica. psicológico, impacto psicológico, crisis económica. Sí. crisis económica. ¿Qué más? Trastornos psicológicos. ¿Qué más podría ser? relacionarlo con la pobreza, también se puede con Bueno, yo iba por el lado de Nayeli. De hecho, la pandemia es una enfermedad que llegó en avión, pero que se moviliza en bus, o en ecovía, o en
en transporte público, ¿ya? Entonces, la pandemia es una enfermedad de pobres. La pandemia es una enfermedad del pueblo. Pandemia significa enfermedad del pueblo. ¿Por qué razón? Porque, claro, es decir, yo tengo ya en pandemia, al proponer pandemia, enfermedad del pueblo o enfermedad de pobres, yo ya tengo un asunto, ya tengo una propuesta. Ahora tengo que argumentar con 3 ideas. Entonces va la idea 1, porque el sistema de salud pública es un desastre. Va la idea 2, porque los servicios de agua potable y de alcantarillado son pésimos en las zonas suburbanas. Y va la idea 3, porque las personas, la mayoría de personas que habitan las ciudades no poseen un trabajo fijo. Se calcula que el 70% de la población no tiene un trabajo fijo, está subempleada o desempleada. Entonces, son 3 argumentos respecto a pandemia. Esto va en el primer párrafo. Puede ser segunda oración, tercera oración. La primera oración siempre es una oración de introducción. Ustedes plantean algo que llame la atención sobre el tema de pandemia. Una idea que atraiga, ¿no? ¿Pensó alguna vez que podía estar tanto tiempo encerrada? ¿Pensó alguna vez que podía ser un prisionero en su propia casa? No sé, se me ocurren algunas preguntas por ahí. No sé, Renata, ¿alguna pregunta? No, he entendido todo. John, ¿alguna pregunta sobre el tema de pandemia? ¿Cómo arrancaría, por ejemplo, el ensayo sobre pandemia? Quizás con una frase con la que se puedan sentir identificados todos, como la que usted dice, ¿cómo te sientes al ser prisionero en tu propia casa? Yo creo que todos nos sentimos así, ya son 3 meses, ya es mucho tiempo, en el que ya te desespera la idea de no poder salir, porque el no querer salir está bien, pero el no poder ya te estresa, ya es otra cosa. Sí, sí, correcto, correcto. Creo que Nunca me dijo para contra el ensayo, pues. el próximo lunes, lo vamos a dejar para el próximo lunes, ¿ya? Oiga, pero la próxima vez es mañana. ¿Perdón? La próxima vez es mañana. No, para el próximo lunes. Ah, La ok. próxima clase tenemos mañana. Vamos a tener una clase mañana, ¿sí? Ok. A las 8 de la mañana. ¿Está bien? Ya, lo último es, voy a cerrar rápidamente el tema de la estructura. Entonces, ustedes arman en el primer párrafo la oración principal, tema, asunto, ¿no? 3 ideas de soporte. Segundo párrafo, recuerden, cada párrafo lleva 5 oraciones. Segundo párrafo, ustedes desarrollan la idea de soporte 1. En este caso era, ¿cuál era? Ah, no, era lo de la salud, de las alcantarillas. Correcto. Entonces desarrollan el tema de salud pública y lo desarrollan utilizando datos, información. Sacan estadísticas, buscan algún tipo de artículo en el periódico, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente razonan también, argumentan. Tercer párrafo. ¿Qué va en el tercer párrafo?
El desarrollo de la idea Servicios número 2. Sí, desarrollan la idea número 2. ¿Cuál era la idea número 2? El servicio de agua potable y alcantarillado. Exactamente. Agua potable y alcantarillado. Salubridad en las ciudades, en los sectores suburbanos sobre todo. Recuerden que solo el 40% de la población tiene acceso a agua potable y a jabón, que es impresionante esa cifra. Son cifras de la OMS. Manejen siempre cifras de instituciones fuertes o que tengan mucha credibilidad, ¿no? Si van a manejar una estadística, manejen la estadística de la OMS, no la estadística del periódico El Extra, por ejemplo, ¿no? Está claro esto, ¿no? Vamos, cuarto párrafo. Era sobre el trabajo que no El desempleo. Y que sí, el desempleo. no tienen un trabajo fijo. Exactamente. Entonces ustedes también igual, estadísticas, INEC, algún tipo de pensamiento sobre cómo está la situación del subempleo y del desempleo. Perdón, este es el tercer párrafo. Y el cuarto párrafo, ¿sobre quién era? ¿Sobre qué era? Ahí dijo que ya termináramos. No, ese es el tres cuarto. ideas. No. Ese es el cuarto párrafo. En el Es que cuarto la primera párrafo, idea era acerca del sistema de salud. La Ajá. segunda idea del El agua alcantarillado, potable, la salubridad. alcantarillado, pero del salubridad. trabajo. O sea, primero los asuntos, después la salud, después la alcantarilla, después el trabajo y ahí la conclusión. Iba uno más. Tres nomás. Eran tres, por eso, pero a ver, déjenme recordar. Sí, Primero güey. era el tema de la acceso a salud pública. Segundo, alcantarillado y agua potable. Y tercero, el tema de trabajo. Del desempleo. El tema del trabajo va en el cuarto párrafo. Ahí desarrollan todo el tema del trabajo y trabajo formal e informal, perdón. Sí. Tiene razón, Ronald. Sí. Usted está más fresca, usted se acaba de despertar con la mente, está con la mente totalmente conectada. Yo llevo aquí armando la clase y todo. Bueno, quinto párrafo cierran, va a la conclusión. Igual, 5 oraciones. Ustedes cierran y en definitiva dicen, bueno, como hemos comprobado, van disparando ideas, 2, 3 líneas. Lo que hacen es en definitiva, una semblanza de cómo manejaron todo el ensayo y de cómo comprobaron que su teoría o su asunto, en este caso, la pandemia es una enfermedad de pobres, es real, es comprobable o ha sido comprobada. Bien, no sé si se quedó claro o Rosemary de Zavala. Lorena, el niño. Mayeli. Sí, profesor, quedó claro. Pero usted dijo que también quedaba el tema abierto acerca del racismo. Y Ya, pueden hacer el tema del racismo. Ya, me parece que sería interesante abrir con ustedes otra opción, ¿no? Es decir, la idea sería dejar totalmente abiertos los temas, pero me parece que por esta ocasión vamos a trabajar solo con 2 temas, racismo y pandemia. Aquí. Bueno, chicos, como siempre un placer. Yo sé que esta circunstancia es un poco, no sé, confusa, dolorosa, atípica, distópica, lo que sea, pero vamos día a día. Recuerden que esto es día a día, no pierdan la moral, no bajen la moral, no bajen las defensas. Ustedes son fuertes, son muy jóvenes
y esta batalla recién ha comenzado. Chicos, muchas gracias. Los quiero mucho. Nos vemos. Chao. Profe. Dígame, Mañana vamos a tener de 8 a 9. de 8 a 9. Sí, de 8 a 9. Sí. Ya. Ok. Ya.